Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente. Con Hugo Augusto. Desde Ciudad de México. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es martes 2 de junio de 2020. Este 2 de junio se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, recordando la manifestación del gremio ocurrido en 1975. Las trabajadoras sexuales tomaron la iglesia de Saint-Nizier, en Francia, en protesta contra el abuso del que eran víctimas, así como por el incremento de las multas y encarcelamientos. La policía reprimió la marcha de manera violenta. Les invito a revisar la información más relevante de hoy. Comencemos con la frase del día. Ser periodista es ver pasar la historia con boleto de primera. Diego Peterson Farah. Pasemos a ver qué nos tiene ahora el gato encerrado. Pulso Glocal. Malas noticias. La mitad de los 10 principales periódicos impresos de México dedica su nota 8 columnas al dato proporcionado por INEGI, la pérdida de 12 millones de empleos en abril pasado, debido al confinamiento provocado por la epidemia del COVID-19. Excelsior lo hace de manera sensacionalista. Los otros diarios que lo destacan son El Financiero, El Economista, Crónica, El Sol de México, quien explica bien las condiciones de las personas desocupadas. La cifra es comentada por Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, lo que resalta más la gravedad del tema. Es más la población económicamente no activa que la activa. El resto de los periódicos aborda el tema de la pandemia del nuevo coronavirus desde distintas ópticas. El Universal resalta la discriminación al personal médico. Reforma refleja su constante crítica con cifras de muertos. La Razón señala arranques atropellados con la nueva normalidad, y Milenio refiere un informe de la OMS de descuido a otras enfermedades por priorizar la atención al COVID-19. Por otra parte, La Jornada continúa su foco de atención en Estados Unidos y las advertencias de Donald Trump. Como podemos observar, el panorama es difícil para la administración López Obradorista. Sigamos ahora con la información por periódicos. El Financiero. Dejaron 12.5 millones el mercado laboral. Las medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19 ocasionaron la pérdida de 12.5 millones de trabajos en México durante abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. La primera encuesta telefónica de ocupación y empleo, ETOE, indica que la población ocupada bajó de 55.7 millones en marzo a 45.4 millones en abril pasado. La ETOE confirma que en abril se perdieron 2.1 millones de empleos formales versus 10.4 millones de informales, escribió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, en su cuenta de Twitter. El Economista. Quedan sin ingresos laborales 12 millones en abril por el COVID. La primera encuesta telefónica de ocupación y empleo, ETOE, del INEGI reveló una disminución de 12.3% de la población económicamente activa en el primer mes de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La mayor parte de los afectados están en la economía informal. Los más afectados han sido trabajadores independientes con una caída de 36%. El Sol de México, 12.5 millones de mexicanos sin empleo en abril. Durante abril, más de 12 millones de mexicanos cayeron en una especie de limbo laboral. Fueron enviados a sus casas por sus patrones, unos con salario reducido, otros sin paga, algunos con la promesa de recuperar su empleo cuando las cosas mejoren. Al final de cuentas, son desempleados, concluye Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, al referirse a la primera encuesta telefónica de ocupación y empleo. Excelsior. Virus aniquila a 12.5 millones de empleos y mata a 10,000 mexicanos.
Debido a la suspensión de actividades no esenciales por la pandemia de COVID-19 durante abril, 12.5 millones de mexicanos perdieron su trabajo y se mantienen en la incertidumbre sobre si volverán a laborar. Los trabajadores del sector informal constituyen 82.4% que se sumó a la población no económicamente activa. El resto, 2.2 millones equivalentes al 17.2%, se trata de empleados del sector formal. Crónica, INEGI, han perdido su ingreso 12 millones de trabajadores. Julio Santaella, presidente del INEGI, indicó que la cifra de personal económicamente activo que dejó de percibir un ingreso, unas 12 millones de personas, se debió a un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por el aislamiento obligatorio. Dijo que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo. Vamos ahora al panorama social. En materia de salud, continuamos con el Universal. Personal médico acusa discriminación por COVID. Entre el 19 de marzo y el 30 de abril, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED, recibió 231 quejas relacionadas con actos de discriminación por COVID-19, de las cuales 58 fueron presentadas por médicos, enfermeras y estudiantes de medicina. 36 porque los trabajadores son obligados a laborar pese a tener condiciones que los colocan en mayor vulnerabilidad ante el COVID-19. Otras 22 quejas son actos discriminatorios en sus propios centros de trabajo y en la calle. Reforma, van 10,000 muertos y empeora panorama. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que la pandemia rebasó las proyecciones de la Secretaría de Salud, al sumar 10,167 muertos y 93,435 contagios. El funcionario dijo que la enfermedad superó los pronósticos oficiales como en el Valle de México y Tabasco, entre otros. La estimación inicial era de 6,000 muertes. La razón. Urgen a no perder sana distancia con arranques atropellados. Luego de la incorporación de 24 entidades a la nueva normalidad en el país, en la que la movilidad se desbordó de manera atropellada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado urgente a mantener las restricciones en los espacios públicos todo el tiempo que sea posible para evitar contagios por COVID-19. Milenio. Descuidó el mundo cáncer e hipertensión por COVID. OMS. Una encuesta entre 155 países miembros de la Organización Mundial de la Salud reveló que la emergencia sanitaria por COVID-19 dejó sin tratamiento total o parcial a pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares en 53% de estos países. Una de las principales razones para suspender los servicios fue la escasez de medicamentos, diagnósticos y otras tecnologías. Vamos ahora al panorama internacional. La jornada. Trump amenaza utilizar a militares contra revoltosos. Nueva York. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que empleará la fuerza militar contra ciudadanos de este país para suprimir las expresiones masivas de disidencia al proclamarse como el presidente de la ley y el orden. Si una ciudad o estado rehúsa emprender las acciones necesarias para defender la vida y propiedad de sus residentes, desplegaré a los militares de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos, los gobernadores, advirtió Trump. Pasemos ahora a la imagen del día. Pulso local. Santiago Arau reunió una serie de fotografías de personal médico femenino que atiende a pacientes con COVID-19 en el Centro Médico Siglo XXI, al término de sus jornadas de 8 horas de trabajo. Retratos de lucha, las mujeres que dan la cara contra el COVID-19, una imagen del Universal. Te invito a suscribirte a mis redes sociales. También puedes acceder a la presentación hecha con el programa Prezi en el enlace que te dejo en los comentarios de YouTube. Si deseas apoyar este trabajo profesional de periodismo independiente, puedes hacerlo desde casa por medio de PayPal a la cuenta pulsoglocal@gmail.com. Como fondo musical, escuchamos
I Musici, Los Músicos, concierto Opus 10 de Antonio Vivaldi, con la flauta de Severino Gasselloni y el clavecín de María Teresa Garatti, de la disquera Philips. La composición musical de Pulso Glocal está a cargo de Quej Limón Benítez. Y así llegamos al final del día de hoy. Espero verlos el día de mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.